¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de geografía. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito más en tema acerca de lo que son los espacios geográficos. Cómo nos funcionan, el entender este concepto y sobre todo en qué consiste. Vamos a ver esta definición con el buen Ultraman, quien nos dirá qué significa el espacio geográfico. El espacio geográfico va a ser aquella descripción detallada de los elementos que contiene un territorio. Puede ser aquello que se refiera a vegetación, a montañas, situación geográfica, es decir, en dónde se encuentra, distancias, ríos o cuerpos de agua que tenga o la rodeen. Pero también va a hablar acerca de otros elementos, como lo son las costumbres, los elementos sociales, el tipo de población y demás dinámicas que se tengan que ver con aquello que haga la gente o que sea característica del lugar. El espacio geográfico va a ayudarnos a entender el por qué una zona tiene determinadas costumbres o cómo está condicionada debido al lugar en el que se encuentra. Todo esto lo podemos ver detallado en algún mapa o en elementos de investigación tales como una monografía. Soy Ultraman y nos vemos en la próxima. Una vez entendido todo esto, vamos a revisar estos ejemplos en qué consiste y este pequeño clip en donde veremos cuáles son todas las implicaciones que lleva al conocer este concepto. Acompáñenme a verlo. El espacio geográfico es el espacio donde conviven la naturaleza y los elementos sociales y culturales de una determinada sociedad. Es decir, es un conjunto de elementos naturales, montañas, valles y llanos, vegetación diversa, etc. Y también puede tener elementos humanos, como los edificios, calles, monumentos, en donde la vida humana es posible. Un espacio geográfico siempre está intervenido por la acción humana. En otras palabras, una ciudad, un país, una comarca, un municipio o un pueblo son espacios geográficos. La geografía, como ya habíamos dicho, es la ciencia que se encarga de su estudio y su clasificación. El espacio geográfico es un espacio organizado para la vida, en donde el ser humano se interrelaciona con sus semejantes y con el entorno, y en donde tiene lugar la organización social, política, económica y cultural de un pueblo. En muchos espacios geográficos, como en las ciudades, es posible ver el paso del tiempo a través de sus edificaciones y monumentos. Por ejemplo, se constata la evolución que han tenido su crecimiento o sus cambios, por lo tanto, se trata de un espacio dinámico. ¿Cuáles son las características del espacio geográfico? Bueno, el espacio geográfico se caracteriza por dos dimensiones básicas. Uno es la perspectiva, el locacional y la ecológica. También tenemos la dimensión local, es decir, a la posibilidad de ubicar un determinado espacio mediante coordenadas y ser representado en un mapa. Tenemos también la dimensión ecológica, que es la referida a todos los seres vivos que hay en un determinado espacio geográfico. Estas dos dimensiones han permitido que la geografía estudie y analice el espacio geográfico desde tres ámbitos o perspectivas: el estudio espacial, el paisajístico y el ecológico ambiental. Podríamos decir que la historia tiene un peso significativo dentro de un espacio geográfico, ya que del mismo modo que un biólogo puede registrar la evolución de las especies, pueden rastrearse elementos de distintos tiempos de la antigüedad, ya sea que puedan ser medievales, modernos o etc. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? El espacio geográfico consta de los siguientes componentes. Hay componentes naturales, que son los constituidos por las características naturales de un sitio, sin que la mano humana haya intervenido. Ejemplos de estos son los valles, las montañas, los desiertos, los lagos, los mares, ríos y demás. ¿Cuáles son los componentes sociales? Bueno, esos son todos aquellos construidos por el ser humano, que corresponden a las diversas actividades desarrolladas en un espacio geográfico.
Estos componentes pueden ser monumentos religiosos, pueden ser también los mercados o calles, etc. Nos referimos a todo aquello que se necesita para establecer una comunidad y que el ser humano construye. Ahora, los componentes políticos son aquellos que tienen que ver con la forma en la que el poder está organizado en las distintas sociedades humanas, ya sea que se deriva la delimitación de fronteras o cómo se dividen los países del mundo y el modo en el que cada uno organiza sus territorios, organización geopolítica o bien las cuestiones componentes económicos, que estos son los que se imprimen en los espacios geográficos, productos de la dinámica de producción y consumo, es decir, del mercado, lo que se vende, lo que se compra y lo que se produce. Con esto las sociedades pueden satisfacer sus necesidades y en este sentido, en muchos lugares las distintas clases sociales son fácilmente reconocibles por las características que cada una le aporta al espacio geográfico, es decir, a qué se dedican. Los componentes culturales son los relativos a la forma de ser particular de cada comunidad, sus costumbres, su idioma, sus tradiciones, su gastronomía, o sea, su cocina, y la arquitectura. Y esto a lo largo de la existencia se preserva. ¿Cuáles son los tipos de espacio geográfico y de diversidad? Bueno, pues hay quienes señalan que no hay una tipificación específica, o sea que no es algo muy evidente, puesto que el espacio geográfico lo podemos ver en dos grupos, los espacios intervenidos y los no intervenidos, aunque hay otros que los clasifican por el uso de suelo, por su transformación o por su extensión. Pues aquí lo tienen, chicos, de eso se trata el espacio geográfico y vamos a estarlo estudiando con los mapas que vamos a estar revisando en clase. Así que estos elementos nos sirven mucho para poder comprender el entorno en el que nos encontramos y poder entender también pues cuáles son todos aquellos elementos que conforman el lugar en donde vivimos y los otros lugares que existen en el mundo. El comprender estas cosas también, muchachos, nos abre las posibilidades de estudiar al mundo desde un espacio tan bien explicado y tan bien detallado como lo es un mapa. Así que estamos en contacto. Soy Bobby Lee y nos vemos en la próxima.